Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 1. Un hijo del Padre. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición del sábado. Te damos gracias, Señor Jesús, porque descansas en el seno de tu Padre y entramos en tu descanso. Oramos para que envíes tu Espíritu para enseñarnos y bendecirnos, para que tus ángeles nos rodeen y sepamos con certeza que somos tus hijos por medio de Cristo. Te damos gracias por escuchar esta oración, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Voy a empezar con el mismo texto con el que empezó Carlos. Es 2 de Juan 1:2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo a ella, sino también a todos los que han conocido la verdad. Obviamente, Juan se refiere a sí mismo como anciano. Así que, al estar ante ustedes hoy, me ubico en este versículo. Les hablo como anciano. ¿Cómo apoyo esta afirmación? Quiero añadir algo más sobre ello. Romanos capítulo 1. La primera afirmación que les presento es que soy anciano. Soy anciano entre el pueblo de Dios. Cuando alguien hace esa afirmación, ¿cómo respondemos? Esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado bajo el evangelio de Dios que él había prometido previamente por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien según la carne fue hecho Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice ser siervo de Jesucristo y fue llamado a ser apóstol. Lo que Pablo dice aquí, y yo también lo digo, Adrián, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué significa en griego? Uno que es enviado por Dios. Así que, un embajador en el reino celestial. Esta mañana les digo que soy siervo de Jesucristo y estoy llamado a ser el apóstol, enviado por Dios. Cualquiera puede afirmar esto, ¿verdad? Cualquiera que cree en Dios puede afirmar esto. Puede decir que es un apóstol, que ha sido enviado. Pero, ¿cómo respaldamos estas afirmaciones? Porque muchas han salido al mundo, muchos espíritus. Pero, ¿qué nos dice 1 Juan 4? Dios es mi testigo de que sirvo al Espíritu Santo. Dios es mi testigo que sirvo al Espíritu Santo. Bueno, hay una prueba, ¿no? Dios es mi testigo. Me gusta el versículo 3 que dice acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que su directiva abarca todo lo que concierne a Cristo. ¿Eso me lleva al apostolado? Bien. Entonces todos son apóstoles, algunos apóstoles, profetas y maestros. Cuando digo que soy apóstol en ese contexto de llamado,
porque ese es el contexto en el que lo estoy poniendo. Todos somos enviados de parte de Dios. En un contexto más amplio, todos somos apóstoles de Jesucristo. Pero en la iglesia, algunos son llamados a ser apóstoles, otros profetas, otros maestros. Él reparte los dones del Espíritu según su voluntad. Dijo también que les comparto con mi espíritu el evangelio de su Hijo. En el evangelio de su Hijo. Eso lo deja claro. Bueno, eso lo resume todo, ¿no? Mi llamado es presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el unigénito del Padre. Este fue mi llamado, presentar el nombre de Jesucristo. Lamento preguntar, ¿puedo añadir algo más? En el versículo 3, por supuesto, dice, el Hijo de Dios. Dice, y declarado Hijo de Dios con poder, según la santidad y por la resurrección de entre los muertos. Así que el hecho mismo de que se presente a la luz del poder de Dios es otra parte de ser apóstol. Cuando veo la palabra griega para apóstol, dice entre paréntesis, en mi concordancia, poderes milagrosos. Poderes milagrosos. Muy interesante. Y luego dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Gracia y apostolado. No podemos simplemente obtener, tenemos que recibirlo. Tienes que recibirlo. Voy a exponerte algunas razones por las que afirmo ser apóstol y siervo de Jesucristo. Uno de los lugares a los que debemos estudiar es 1 Timoteo 3, donde se exponen los requisitos para ser anciano. La razón por la que necesitamos analizar estos temas es porque Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Eso no solo se refiere a quienes afirman ser el Mesías. Habrá muchos que vendrán en el nombre de Cristo, afirmando estar conectados con el Mesías y hablando en el nombre de Él. Se puede interpretar de ambas maneras. No se trata solo de falsos cristos, sino también de quienes afirman representar a Cristo y dicen, he sido llamado por Cristo y hablo en nombre de Cristo. Necesitamos probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra verdadera, si alguien aspira a un cargo de obispado o de anciano, desea una buena obra. Por lo tanto, el obispo debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, vigilante, sobrio, de buena conducta, hospitalario, apto para enseñar. Cuanto más bajo es en la lista, más me tiembla el alma. Me pregunto, ¿y ese soy yo? Puedo decir con certeza que soy esposo de una sola mujer. Ese es uno de los requisitos clave, ¿de acuerdo? El primero, sí, primero, Lorel, el capítulo 1. Sí, el mejor capítulo del libro. Bien, entonces, no dado al vino, no pendenciero, no ávido de ganancias deshonestas, sino sufrido, no pendenciero, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Y aquí viene uno de los componentes clave del mensaje. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es un componente clave de la organización de la iglesia. ¿Cómo organizamos la iglesia de Dios? Aquí dice, si un hombre no sabe cuidar de su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Para un hombre que sea anciano y líder, debe ser esposo y preferiblemente tener hijos. Porque si un hombre no sabe criar hijos y tratar con paciencia a personas que a veces son difíciles de tratar,
no ha aprendido las cualidades necesarias para tratar con una congregación que puede tener personas que pueden ser un poco difíciles de tratar. Ese es el rol de un padre paciente, un padre que no ataca de inmediato o que no ataca en absoluto, que es paciente, es gentil, misericordioso, clemente, paciente, rico en bondad y verdad. Esta es la calidad de un anciano. Y esto es algo que al leer este pasaje me desafía en cuanto a mi llamado. ¿Sobre qué base puedo reclamar el apostolado o el liderazgo dentro de la iglesia de Dios? El primer requisito es nacer de nuevo. ¿No es ese el requisito más alto? Aunque parezca increíble, no se trata de obtener un certificado de seminario que te califique para ser anciano o líder en la iglesia de Dios. Se trata de si has nacido de nuevo. ¿Qué dice en Juan capítulo 3? Vayamos allí a Juan capítulo 3. Jesús le habla a Nicodemo. Vayamos allí. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que si un hombre no nace de nuevo, no solo no es un anciano del reino de Dios, sino que ni siquiera puede verlo. La primera evidencia de tu liderazgo en la iglesia de Dios es nacer de nuevo. Debes estar lleno del Espíritu de Cristo y tener esa convicción. Ciertamente he testificado en mis experiencias. Escribí en el libro Guerras de Identidad que tuve una conversión a los 17 años. Cristo entró en mi vida y se convirtió en mi Señor. Ese es el primer requisito. Si no tienes una experiencia de conversión donde Cristo se hace Señor de tu vida, entonces no puedes reclamar el liderazgo de anciano. Y eso no significa, algunos dicen, bueno, simplemente fui a una serie de reuniones y todo me pareció lógico y me bauticé en la iglesia. ¿Eso es conversión? Tienes que ver dónde se mueve el viento en la vida. Cuando ves la vida es cuando tienes. Sí. ¿Y qué dijo Pedro en Pentecostés? Arrepiéntanse y sean bautizados. El requisito para ser miembro de la iglesia de Dios es el arrepentimiento. Mostrar obras de arrepentimiento. Que muestres remordimiento por el pecado y arrepentimiento. Y luego recibas el don del Espíritu Santo. Este es un requisito importante. Solo estoy exponiendo algunos puntos básicos. Creo que ya conocemos la mayoría de estos. Simplemente estamos repasando los requisitos para el liderazgo en la iglesia de Dios. El punto más importante se encuentra en 1 Timoteo 3, versículo 5, donde dice: si un hombre no sabe cuidar de su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este es un punto muy, muy importante. Así que, en resumen, ¿por qué es tan importante esta pregunta? Para quienes nos hemos enamorado del Hijo unigénito de Dios, discrepando de nuestra amada iglesia, el tema de la organización cobra una importancia capital. ¿No es así? ¿Qué hacemos cuando nuestra iglesia, la mujer elegida, se aleja con otro hombre que no es nuestro padre? Bueno, no te rindas con ella. No renuncias a tu madre, ¿verdad? Este es el caso en el que nos encontramos en nuestra madre, que nuestra madre se ha ido con otro hombre. Eso crea una tensión tremenda para la niña, ¿verdad? ¿Qué haces ahora que es adúltera, que se ha ido con otro hombre y adora a otro Dios? ¿Qué haces? ¿Te divorcias de tu madre?
No, no puedes tener eso. ¿Puedes divorciarte de tu madre? No creo que puedas repudiarla tampoco. ¿Puedes? No. Algunos no lo intentan, otros intentan renegar de sus madres. ¿Pueden las madres repudiar a sus hijos? Sí, pueden. ¿Sí pueden? Y tienes que amarlos de vuelta. Amarlos de vuelta. Y con la gracia de Dios. Y por supuesto nuestra madre y su nuevo amante no están intentando cortejarnos hacia este nuevo amante, ¿sí? Y decir, este es tu papá, es un buen tipo, te caerá bien. Pero no es mi papá. Ese no es mi papá. En una situación humana normal, quizás podría llegar a simpatizar con él, pero cuando ese tipo te dice que es tu papá, tiene un problema. Es decir, intenta reemplazar a tu padre y no te permite tener una relación con él. Eso no está bien. Eso plantea una pregunta sobre la organización dentro de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia cuando mamá se va con otro hombre? Esto genera mucha tensión y muchos problemas. Y para mucha gente es como, bueno, te has ido al diablo, así que no quiero hablar más contigo. Eres Babilonia, estás fuera. Ella es mi mamá. No puedo dejar de amar a mi mamá. Es mi madre. Nací en un hospital adventista del séptimo día. Crecí en el sistema institucional adventista. Estoy profundamente agradecido a la iglesia adventista del séptimo día por tantas cosas maravillosas que he aprendido en la Biblia sobre el sábado, sobre la segunda venida, sobre el juicio investigador, sobre el mensaje de salud, sobre tantas cosas hermosas y por el don del Espíritu de profecía que ha llegado a través de esta iglesia. He sido muy bendecido al recibir estas cosas de ella y a través de los consejos que siguieron nuestros antepasados. Crecí en un pueblito llamado Warburton. Warburton está a unos 96 kilómetros del este de Melbourne, justo al sur de Victoria, Australia. Fue establecido como un lugar modelo donde había una imprenta, un hospital y una escuela para niños. Estaba en un hermoso valle, bajo una hermosa montaña, y en esta selva tropical de clima frío. Crecí en ese entorno. Un hogar hermoso, construido según el plano que se le dio al pueblo de Dios. Así fue donde comencé después de nacer en el hospital adventista del Sydney, crecí en Warburton, en este hermoso lugar durante varios años. Pero cuando llegué allí, había un núcleo de actividades adventistas. Suceden cosas extrañas en esos lugares. Cuando muchos adventistas se reúnen y pierden el rumbo, sobre todo porque nuestra iglesia está con otro esposo, empezaron a suceder cosas extrañas. Mientras estuve allí, yo era solo un niño pequeño. Pero había esposos y esposas que intercambiaban sus relaciones y sucedían todo tipo de cosas extrañas. Así que mis padres decidieron, nos vamos a mudar de aquí. Nos fuimos al desierto. Y en fin, un poco de historia. Porque Satanás odia a la iglesia de Dios y siempre está intentando crear conflictos y cosas así. Él odia a la familia, odia la unidad familiar. Pero amo este lugar, Warburton. Me encanta volver allí. Volveré más de adelante este año, porque fue allí donde mis padres me dedicaron a Dios, en esa iglesia, en ese pequeño valle, la iglesia en el Valle del Bosque Salvaje. Allí fue donde me dediqué a Dios, en el centro de una meca adventista. Estoy agradecido por esa experiencia.
Tuve el privilegio de nacer en una situación así, a pesar de todos los desafíos que conlleva estar en ese entorno. Estoy agradecido de haber estado expuesto a esas cosas. Ahora bien, por alguna razón, mis padres no tenían muchos volúmenes del espíritu de profecía en casa, como muchos otros hogares sí tenían. Todavía recuerdo que a los 15 años un pastor hablaba y decía, en el espíritu de profecía dice esto, en el espíritu de profecía dice aquello. Y recuerdo que me dije, debe ser un libro muy grande. ¿Recuerdan haber pensado eso? ¿Qué libro se llama el espíritu de profecía? Mis padres no eran muy aficionados al espíritu de profecía. Teníamos el deseo de las gentes, patriarcas profetas, el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, pero eso era prácticamente todo lo que teníamos en casa al finales de los 70 y principios de los 80. Veo cómo Dios en su sabiduría usó eso a mi favor, porque a principios de los 80, dentro del adventismo, hubo una gran rebelión contra el espíritu de profecía. Para quienes estuvieron allí en ese momento, gracias a varios caballeros, uno de ellos de Australia, que menospreciaron el espíritu de profecía. Pero como no teníamos mucho espíritu de profecía en casa, y estoy muy agradecido de que cuando me crié, mi padre y mi madre no me dijeran, Adrián, la hermana White dice que no puedes ir al cine. La hermana White dice que no puedes hacer eso. La hermana White dice. Tuve varios amigos a quienes la hermana White les dio en la cabeza con la porra. En cuanto pudieron liberarse, se fueron. Se acabó la hermana White. O como la llaman cariñosamente, la tía abuela. Así es el ambiente en Australia. Recuerdo haber oído eso y pensar, eso es un poco, no debería decir eso. A principios de los 80 en Australia tuvimos una rebelión a gran escala contra el espíritu de profecía. Pero como no estuve muy expuesto a esto, me impactó directamente, lo cual fue una gran bendición. Luego, en 1985, a los 17 años, mi madre me regaló el libro El Camino a Cristo y lo leí. Fue a través de El Camino a Cristo que me convertí y me entregué mi corazón a Cristo. Por eso, de una manera especial, sé que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es mi madre, pero en un sentido especial, Ellen G. White es mi madre, porque fue a través de ella que encontré a Cristo. A través de mi madre terrenal, ella me dio el libro El Camino a Cristo. Así que todo encaja perfectamente. Ese libro me acercó a Cristo y me mostró una imagen tan hermosa de Él. Por eso siento un profundo afecto por el espíritu de profecía. Fue a través de sus escritos que Cristo me fue revelado. En ese momento en particular, y he contado la historia de cómo mientras leía El Camino a Cristo, vi en mi mente una imagen de Cristo en la cruz, crucificado por mí, y creí que mis pecados habían sido perdonados. Me derrumbé, lloré y le abrí mi corazón a Dios y le dije, por favor, entre en mi corazón, en mi vida y por favor, ayúdame a ser cristiano, porque no soy bueno en serlo. Esa es la mayor evidencia de que Dios me ha llamado a servirle. Me dio el don del arrepentimiento, me dio amor por su Hijo, me dio la seguridad de que mis pecados están perdonados y de que comenzó a enseñarme su palabra. Eso es lo maravilloso, porque dice en 1 Juan, no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu los enseñará. Mucha gente usa esa cita como excusa para rechazar cualquier enseñanza ajena, para no ser instruido por nadie más. Pero eso no es lo que dice el texto. El Espíritu puede enseñarte a través de otras personas. No hay conflicto aquí. Pero no tiene que esperar a que otros te enseñen.
Puedes abrir la Biblia y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, te enseñará desde la palabra de Dios. Volviendo a este tema, cuando me di cuenta que nuestra iglesia estaba en serias dificultades por esta cuestión de la filiación de Jesucristo, porque la Biblia nos dice muy clara en 1 Corintios, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y qué es eso? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la piedra angular. Cuando me di cuenta de que en mi adoración a Cristo había estado edificando sobre un fundamento equivocado, una piedra angular equivocada, supe que todo el fundamento estaba corrupto. Todo. ¿Qué haces en una situación así? ¿Cómo la manejas? Bueno, mucha gente dice, esta gente me ha engañado. Estos líderes corruptos de la iglesia se unieron, tramaron todo esto y me engañaron. No, no lo hicieron. Yo como líder enseñaba y pastor de la iglesia adventista del séptimo día, enseñaba esta falsa doctrina, estaba edificando sobre una plataforma equivocada. No me reuní con ningún otro grupo de ancianos para preguntar, ¿cómo podemos engañar a esta gente? Los hombres con los que serví, muchos de ellos de corazón amaban a Dios y deseaban servirle como yo deseaba servirle. Dije muchos, no todos. Conocí a personas muy interesantes durante mi tiempo en la iglesia adventista del séptimo día y no quiero condenar a nadie, pero por sus frutos lo conocerán. Esto es lo que dice. ¿Qué hago ahora, Señor? ¿Cómo afronto esta situación? Considerando los movimientos protestantes. Tras observar lo que sucede con grupos de personas, donde los que unen es un individuo o un grupo de individuos, todos permanecen y encuentran algo en la palabra de Dios y luego la gente se congrega alrededor de ellos. Entonces, si esos individuos no están de acuerdo, ¿qué sucede con la familia? Se desintegra, se divide. ¿Qué les sucede a los niños de esa comunidad si hay una división? ¿Qué les sucede a los niños de esa comunidad? Confusión, inestabilidad y todo ese tipo de cosas. Resentimiento. Bueno, el lunes lo creíamos y el miércoles ahora lo creemos otro. Solíamos acudir a esta gente y ahora nos odian y ya ni siquiera podemos verlos. Pérdida de confianza. Es algo con lo que todos estamos familiarizados, ¿verdad? Es algo que sucede. Y le crees a tus padres, esta gente es realmente mala. Sí, esta gente es mala, ya sabes, esa gente en realidad es mala. Son malas personas. Son malos, parecían buenos por mucho tiempo. Parecían agradables, pero eso es muy engañoso. Ahora son malos y tengo que decírselo en privado. Niños, son malos. Son malos porque creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y guardan las fiestas. Y mantén estas locas fiestas judías. Estos son problemas que enfrentamos como comunidad y es difícil. Para alguien como yo, y solo puedo decir esto, que ha sido pastor de la iglesia, que ha servido en una comunidad, que ha enseñado a personas desde pequeños en la fe y las ha guiado a través de ella, uno tiene un deseo enorme de ver que esas nuevas personas estén protegidas y que exista un entorno en el que puedan crecer y estar seguros. Esto es algo muy importante. Un entorno con mucha inestabilidad y conflicto no es un lugar seguro. Gente nueva, así que esta es la primera razón. No la primera, probablemente sea la tercera o cuarta. Esa es la tercera o cuarta razón por la que a quienes llegan a este mensaje del Padre y del Hijo, no los animo a abandonar la iglesia adventista del séptimo día. Porque es un lugar de estabilidad. Es un lugar donde se pueden nutrir a las personas. Si se sienten convencidos de irse,
está bien. Es decir, donde quiera que estén, lo que sea que estén haciendo, pero si han estado en la iglesia, no les estoy diciendo que la abandonen. Porque particularmente los que tienen hijos, ¿a dónde van a ir para obtener un programa de escuela sabática para niños? ¿A dónde van a ir? Es su familia de la iglesia. Hay una conexión social allí para los niños. Realmente la necesitamos. Especialmente si no tenemos una gran conexión familiar desde el nacimiento. Aunque algunos de nosotros, los adultos, podemos sobrevivir en Sky y es un poco difícil para niños. Volviendo al tema del apostolado, he compartido algo de esto en algunos de mis escritos y lo reafirmo ahora. En 2006, siendo ministro de la iglesia, realicé una gira histórica adventista, donde visité muchos de los lugares históricos de nuestros pioneros adventistas. 6 meses antes, había predicado sobre el mensaje de Proverbios 17, versículo 6. Los hijos de los hijos son la corona de todos los hombres, y la gloria de los hijos son sus padres. El carácter de los hijos proviene de sus padres. En esta presentación presenté el versículo: Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro ser la mitad, recibió ese mensaje. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Profecía dice en Deseo de todas las gentes, páginas 113 y 116 en inglés, la palabra dirigida a Cristo se dirige a cada uno de nosotros. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si has sido criado sin padre, este es el mensaje para ti. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El mensaje al que fui llamado fue un mensaje familiar, el mensaje de un padre que ama a sus hijos, y que la iglesia es la señora elegida de la iglesia, en la que los hijos son criados en nombre de su padre. Prediqué sobre esto un fin de semana en particular mientras asistía a una reunión en Sydney. Esa noche era luna nueva, cosa que desconocía. No lo sabía en ese momento, pero a la mañana siguiente, al despertar, escuché la canción en mi mente. ¿Y será que me interese el amor del Señor que murió por mí? Ese hermoso himno de Charles Wesley sonaba tan hermosamente. Pensaba en el amor del Padre y me invadió una sensación del amor del Padre. Tan intensamente me invadió la sensación del amor del Padre en Cristo que pensé que iba a dejar de respirar. Eso es bastante intenso. Un momento muy intenso. Tuvo un momento Peter. ¿Sabes cuando Peter dijo: Señor, es bueno que estamos aquí, construiremos 3 capas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Me sentí tan abrumado por el amor de Dios, que comencé a sentirme un poco incómodo. Y dije: Señor, ya no aguanto más. Lo cual es una tontería. Es como Lot cuando dijo: sí, ¿puedo ir a este pueblito? Es muy pequeño, déjame ir. ¡Qué tontería! Si Dios te libera y te dice: ve a las montañas, ve a las montañas. Si Dios quiere abrazarte, déjalo. Pero bueno, estaba tan abrumado por el amor de Dios. Probablemente porque crecí en la creencia en este otro Dios, y este Dios que ahora se me revela probablemente era un poco nuevo para mí. Probablemente algo de esto estaba sucediendo, pero en fin, Él fue misericordioso conmigo y sentí un amor inmenso de Dios durante la luna nueva, el momento del nuevo nacimiento. De eso se trata la luna nueva, ¿no? Cuando aparece la luna creciente, en ese momento el Padre me abrazó a través de su Hijo. Me dijo: debes llevar este mensaje al mundo. Impresionante. Acérrimo. Impresionante. Por eso soy el apóstol. Porque Dios me envió a proclamar este mensaje. Ese es mi testimonio. Esa es mi experiencia. Gracias por escuchar. No como Jonás.
Salté de la cama de inmediato y mi querido amigo Edward Pérez, quien ministraba conmigo en ese momento, corrí a su habitación y le dije: Dios me acaba de hablar. Me dijo que tengo que llevar este mensaje al mundo. Él es mi testigo de estas cosas. Él dijo: está bien, lo haremos. En ese momento yo era ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pensé, bien, a través de la Iglesia Adventista vamos a lograr esto. Vamos a compartir este mensaje del amor de Dios y a la gente le encantará este mensaje sobre la identidad y nuestro valor que proviene de nuestro Padre Celestial. No proviene de lo que haces, lo que realizas, lo que logras. Proviene del amor de tu Padre a través de su Hijo. En ese momento que tenía bastantes problemas de salud. No es fácil ser ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creo que solo una vez cada 2 semanas pensaba en renunciar. Por toda la política y todo eso. ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántos bautismos? ¿Cuántos diezmos? ¿Has contribuido con tu asignación escolar? Reuniones de la junta, facciones dentro de la junta y logros. Hojas de tiempo. Pero lo bueno de estar en esa posición es que tuve que aprender a ser paciente. Sí, no ser huelguista, no cansarse de cambiar pañales y de que la gente deje desorden por todos lados. Siempre que oro y hablo con el Señor y le digo, quiero renunciar, Él está diciendo, te llamé, esta es tu tarea, cuida a mi gente, para eso te llamé. No dije que iba a ser fácil. No vas a escapar de ahora, ¿verdad? Así que, a finales de ese año, como dije, hice una gira. Durante la gira fuimos a la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland. Allí tienen todas esas hermosas estatuas de bronce. No entraremos en detalles, pero bueno, conocí al presidente de la Asociación General. Fue una experiencia agradable. Antes de eso, fuimos a la granja de William Miller. Mientras estábamos allí, fuimos a la pequeña capilla. Celebramos un pequeño servicio. No sé si alguna vez han estado en la granja de William Miller, pero junto a su propiedad está la arboleda. Allí está la casa y luego se llega a la roca de la Ascensión, lo que llaman la roca de la Ascensión, pero no es una roca de ascensión. Pero conocen la historia. Luego hay una arboleda donde William Miller luchó con Dios. Y al otro lado hay una pequeña capilla con la leyenda 2300 días y entonces el santuario será purificado. Escrita en una vidriería. Celebramos un pequeño servicio allí. Celebramos la comunión y salimos a la arboleda. Cuando salimos al bosque, estas palabras vinieron a mi mente. Este mensaje debes llevar al mundo. Mientras estaba en ese bosque, no me sentía muy bien. Tenía un poco de jet lag y en ese momento odiaba volar. Tenía mucho miedo de volar. Estaba muy por debajo de mi peso. Tenía muchos problemas de salud y en mi mente, ¿quieres que lleve este mensaje al mundo? Y no me encuentro muy bien. Y odio volar. Me da mucho miedo y eso no va a funcionar, Señor. No va a ser fácil hacerlo. Estoy en ese bosque, el bosque de William Miller. Él dice, debes llevar este mensaje al mundo. Estoy diciendo, no sé cómo voy a hacer esto. Mientras estaba sentado allí orando, dije, Señor, ¿cómo hago esto? Miré hacia arriba y vi 2 águilas volando. Inmediatamente me vino a la mente el texto, los que esperan el Señor renovarán sus fuerzas.
Correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán, levantarán alas como las águilas. Con ese texto dije, de acuerdo, Señor, vamos a hacerlo. Así que entré en ese bosquecillo con un pequeño predicador asustado. Salí de ese bosquecillo como un apóstol. ¿Por qué cuento esta historia? Porque es verdad. Porque así fue. Cada uno puede decidir qué hacer con esa información. Solo les cuento las razones por las que creo que Dios me ha llamado. Esta es una de las principales razones por las que creo que Dios me ha llamado. Cuando miro hacia atrás y veo el momento en que estuve en esa arboleda, era el mes de octubre, cuando miré la fecha. Era el tercer día de la fiesta de los tabernáculos. El día 17 del séptimo mes. El 17 del séptimo mes se menciona en las Escrituras. Está en el libro de Génesis. ¿Sabes qué fue el día 17 del séptimo mes? Noé. Fue entonces cuando el arca se posó. Después de flotar con toda esa agua de Babilonia, mi arca reposó el día 17 del séptimo mes en la granja de William Miller, sobre la roca de la Ascensión. Hay un poco de eso ahí en mi libro. Obtendrás un poco más de detalle. Entonces, ¿son estas cosas importantes? ¿Podrían serlo? Solo te lo digo. Así que aquí estoy. Pienso, bien, Señor, soy ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y me has llamado y vamos a salir a hacer esto. Pienso, bien, podemos hacerlo, Señor. Tú lo harás. No sé. ¿Me harás fuerte o harás algo? ¿Me ayudarás? 30 días después, el Padre me reveló a su Hijo como el Hijo unigénito me llamó a mi idolatría. Vaya, eso es muy misericordioso. Él me llamó a salir de Babilonia. Cuando digo Babilonia, no me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me refiero a mi mente que estaba llena de Babilonia. Él me llamó a salir de Babilonia. Él solo puede darte hasta cierto punto. 30 días después me presentó a su Hijo unigénito, mientras leía y estudiaba, porque estudiaba guerras de identidad. Me preguntaba sobre cada doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo puedo entender esa doctrina desde una perspectiva relacional en contraposición a una comprensión basada en el desempeño? ¿Cuál es la comprensión relacional del sábado? ¿Cuál es la comprensión relacional de la sentencia? ¿Cuál es la comprensión relacional de la segunda venida? Estaba revisando uno por uno. Entonces me saltó una pregunta. ¿Cómo es el Hijo igual al Padre? ¿Cuál es la respuesta relacional a esta pregunta? Al instante el Hijo de Dios me fue presentado. El Hijo es igual a través de su relación con su Padre, no por su desempeño ni por sus propias cualidades. En ese interesante supe al instante que me esperaba mucho dolor. Sí, estoy casi al borde de ello. También sabía que esa era la verdad y que solo la verdad te hace libre. Así que pensé, tengo que seguir esto. Tengo que hacerlo. Sé que es verdad. Pero muchas personas se alejan de la verdad por miedo a la gente. Miedo a la gente. No tengas miedo de sus ojos, le dijo Juan. Por eso el libro de Guerras de Identidad fue el comienzo de mi camino. Me proporcionó el sistema de valores para afrontar la pérdida de amigos, de poder, de posiciones y desempeño. Y para saber que mi valor no reside en sí, si me aceptan o no, proviene de mi Padre Celestial. Amén, absolutamente. Así que 30 días después de que el Hijo de Dios se me revelara, llamé de inmediato a un amigo, uno de mis amigos más cercanos. Le dije, acabo de descubrir algo realmente asombroso. Tengo que compartirlo contigo. Él estaba conmigo en el mensaje de identidad. Había estado conmigo un fiel seguidor de 1888.
Le dije, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Él me dijo, no vuelvas a hablarme de este tema nunca más. Y pensé, vaya. Esa fue mi primera experiencia, primera vez. Así que fue como perdí a uno de mis amigos mejores. Me dolió. Pensé, ¿qué hago ahora? No pasó mucho tiempo. La semana siguiente, de repente, me puse muy mal. No pude comer nada. Durante días y días estuve muy mal, tan mal que tenía dolor. No podía dormir. Todo tipo de eso. Tenía pesadillas. No quería dormir. Tenía muchísimo dolor. Tenía tanta inflamación y dolor en el sistema que apenas podía caminar. No podía. Tenía que subir las escaleras a rastras para poder caminar. Tenía muchísimo dolor. Pensaba, lleva este mensaje al mundo. ¿Cómo? Está bien, Señor. No lo entiendo. Ni siquiera puedo subir estas escaleras. Ni siquiera puedo comer. Y luego la iglesia me ofrece plantar una iglesia. Durante los 3 años que estuve en esta iglesia, tuvimos unos 70 bautismos. En un periodo de 3 años, la iglesia avanzaba, progresaba, los diezmos se disparaban, tuvimos que expandir la iglesia, estaba creciendo mucho y todo esto, y pensaba, lo logramos, Señor, lo logramos. Entonces enfermé y no pude hacer nada y no entendía por qué. Durante los 2 meses siguientes, me di cuenta de que estaba en serios problemas porque no me recuperaba y tuve que pedir una licencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No podía hacer el trabajo que me habían asignado. Estaba tan mal que apenas podía levantarme de la cama. Ahí estaba yo. Y debo decir que durante los 2 meses siguientes estuve un poco de mal humor. Pensaba, ¿cómo voy a contarle esto al mundo y ahora ni siquiera puedo? Estoy enfermo y recuerdo el mensaje de identidad. ¿De dónde viene tu valor? Que te pidan constantemente confíes en Dios, que confíes en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fui llevado de nuevo a la palabra de Dios, y a confiar en Dios. En enero de 2007 fue un campamento juvenil con mi iglesia. El campamento se celebraba en una montaña llamada Monte Glorioso. En esa montaña me aventuré a compartir con uno de los jóvenes a quienes había estado asesorando. Después de que uno de mis amigos cercanos me diera un golpe en la cabeza, me daba mucho miedo decir algo sobre mi creencia en el Hijo unigénito. Simplemente solté una pequeña frase y él la agarró sin más. Dijo, ¿qué dijiste? Tiene mucho sentido. Empezó a sonsacarme. ¿Y qué hace de esto? ¿Y qué hay de esto? Simplemente me los sonsacó. Me sonsacó. Le hablé del Hijo unigénito y le respondí muchas preguntas. Ese era Rubén. Él estaba en el Evangelio. Fue mi primer hijo. Del Hijo unigénito. Fue el primero en dar un paso al frente y aceptar esa verdad. Y el resto es historia en cuanto a lo que empezó a suceder con la Iglesia Adventista Séptimo Día. Escribí el libro. Y ese es el siguiente paso. Porque más tarde ese año me invitaron a unirme a un gran ministerio autosuficiente del adventismo para recaudar fondos. Era para It War Right en Australia. Me querían porque contaba con una amplia gama de recursos en mi organización, lo cual había creado, llamada Maranatha Media. Querían integrar Maranatha Media en It's Writing.
Estábamos hablando con abogados sobre cómo incorporar esta propiedad intelectual a It is Writing. Mientras conversábamos, pensé, ahora, ¿crees en el Hijo Unigénito? Quizás deberías decir lo que crees, en que se está metiendo, porque no quieres dañar su reputación ni comprometerlo. Si no le dices lo que crees, les complicará la vida y será muy incómodo. Mientras pensaba en esto, pensé, tengo que ser sincero, tengo que decir la verdad. Estuve bastante enfermo todo este tiempo. Acababa de terminar un ayuno de jugo de 16 días y era el final de ese periodo. De repente me desperté a las 2 de la mañana. Fue hace exactamente 12 años. ¿Qué día es hoy? Hoy es 30 de julio. Fue casi el mismo día, hace 12 años, cuando empecé a escribir El regreso de Elías. Me desperté a las 2 o 3 de la mañana y vi cómo todos estos textos bíblicos tomaban su lugar. Me quedaba allí tumbado durante 3 o 4 horas y entonces oía, escribe, levántate y escribe. Tuve que levantarme y escribir lo que veía porque era simplemente asombroso. Me ayudó a organizar tantas cosas en la mente y explicar tantas preguntas que tenía. Así que seguí escribiendo una carta de 170 páginas en 2 semanas. Escribía. Y a veces mientras escribía las lágrimas me corrían por las mejillas. Es tan hermoso. Lo estoy escribiendo. Luego, el día antes de mi 40 cumpleaños, la entregué a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se la di al Comité de Investigación Bíblica de Australia. Fue lo correcto. Me decían, ¿estás perdiendo el tiempo? Pero las organizaciones tienen procesos legales y es necesario seguirlos. Si hubiera encontrado algo que fuera cierto, que creyera que era cierto, lo correcto era poner a prueba mis convicciones, comparándolas con la autoridad que se ha establecido en mi vida para mi seguridad y preservación. Cualquiera puede decir, bueno, tengo la verdad. Podría decir que fue un ángel quien me guió mientras escribía, pero podría haber sido el ángel equivocado. Podría haber sido el mismo diablo a quien me guió. Debes poner a prueba tus convicciones comparándolas con la autoridad que se ha establecido en tu vida y no asumir que solo puedes, porque se siente bien con ello, tienes la verdad. Tienes que poner a prueba esa convicción. Eso es lo que dice. Muchas personas, en cuanto sienten que tienen la verdad, de repente se convierten en profetas y acosan a la organización diciendo, soy el profeta. Me escucharán porque tengo la verdad. No funciona así. Las familias no funcionan así. Los hijos no le dicen a sus padres, ahora tengo el control y hará lo que yo diga. Las familias no funcionan así. Se desmoronan. Tuve que poner a prueba mi convicción, porque quería estar seguro. ¿Y si esto es un error? O sea, estás enfermo, ¿verdad? ¿Y si estás un poco loco? Podrías estarlo. Como estaba enfermo, hubo momentos en que realmente me sentí loco. Así que podría haber estado loco. Así que necesitamos poner a prueba tu convicción con la palabra de Dios para compartirla con tus hermanos, para dar la oportunidad de responder. Así que lo hice. Le presenté a la iglesia y durante los siguientes 2 años y medio estuve en proceso con la Iglesia Adventista Séptimo Día. Tuve que esperar y no podían decir nada. Pero mientras tanto, en mi conversación con It is Writing, uno de los miembros de esa organización, le dije, mira, comparto esto contigo porque no quiero causar ningún problema a la organización. Pasé 5 horas con él revisando mi manuscrito y me escuchó. Se lo entregué. Se notaba que estaba pensando en lo que decía y me dijo, wow. Y le dije, mira, por favor, no compartas esto con nadie más. Lo estoy presentando a la iglesia. Solo quiero pasar por un proceso. Te lo voy a dar porque tengo que dártelo. Porque estamos discutiendo la función de nuestra organización. Por respeto a ti, te estoy
dando esta información, exponiéndote la razón por la que he llegado a esta conclusión. Cuando le entregué ese documento y lo llamé a la mañana siguiente, la puerta se había cerrado y todo lo que había dicho se había enfriado. Le llevó mi manuscrito inmediatamente a otra persona y el documento se filtró a varias personas. Una de ellas, mi antiguo mentor, experto en testigos de Jehová, estaba de mal humor. Como dice mi querida amiga Susan, estaba de mal humor. De repente, toda esa gente empezó a llamarme y me decía: Adrián, ¿en qué crees? ¿Qué pasa? Yo no había hablado con nadie. Iban por ahí diciendo: cuidado con ese hombre, cuidado con ese hombre. Pero no había venido a verme. Así que lo llamé y le pregunté: ¿qué pasa? Como era de esperar, se molestó. Dijo: ¿por qué no viniste a mí? Podría haberte salvado de esta tontería. Este es mi campo. Este es mi área. Esta es mi especialidad. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no hablaste conmigo? Entiendo su punto de vista, pero estaba jubilado y sentí que debía hablar con mi jefe. Pero él no lo vio así. Básicamente me lo dejó muy claro. Voy a asegurarme de que tu influencia sea destruida dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Fue una lástima. Pero como les digo, al día siguiente de entregar ese manuscrito a la iglesia cumplí 40 años. Había estado 40 años en Egipto con el pueblo de Dios y salí libre. Habíamos estado en Egipto sirviendo a los dioses falsos. Estuvo allí 40 años y de repente fue libre porque declaré mi fe. Confesé al Hijo unigénito ante mis hermanos. Si confiesas que eres el Hijo de Dios delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre. Si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre. Amén. Cristo fue crucificado y lo volvió a hacer. Debimos hablar en un campamento y hablar sobre las relaciones, sobre el Hijo de Dios. El Padre fue fuente y canal y sobre todas esas cosas hermosas. Luego oraste individualmente por todos los que querían una oración especial. Por todos. Fue uno de los campamentos más hermosos a los que he asistido. Y un día pensé en buscar a Adrián en Google y pensé: ¿de quién están hablando? Era una persona satánica en Google. Era completamente lo opuesto a lo que vi, a todas esas personas hablando y escribiendo. Eras la epidemia del mal. Tengo una persona muy diferente en el Google. El doctor Google tiene una persona distinta a la de mi Salvador. Así que sí, puedes leer la lista de todas las cosas. Se pusieron muy gruñones. Tuve que esperar más de 2 años y medio para no publicar mi manuscrito ni hablar con mis amigos. Porque si decidía hablar con ellos, estaría haciendo proselitismo y socavando el liderazgo de la iglesia. Tuve que esperar a que mis amigos me contactaran. Tenía unos 2.500 amigos en la iglesia adventista del séptimo día. De esas 2.500 personas, unas 40 me contactaron. Y ninguna lo hizo para invitarme y quedarse conmigo, sino para convencerme de que estaba equivocado. Eso dolió. Durante los siguientes 5 años, debido a mi problema de salud y los desafíos que enfrentaba, cada vez que cantaba un himno adventista no podía terminarlo. Lloraba sin parar durante 5 años. Mi llamado y mi apostolado se forjaron en esa experiencia. Una auténtica experiencia al estilo Lamentaciones. En el horno. Gracias a Dios,
Cuando por fin pude terminar un himno después de 5 años, pude contarlo sin desmoronarme. Pude cantarlo. ¡Qué bien! ¿Qué dijo a Pablo? Desearía ser anatema yo mismo y mis hermanos y mis parientes según la carne. Solo deseo que pudieran comprender y ver lo que nosotros hemos tenido la suerte de ver. Pensé mucho en cómo nos organizaríamos. ¿Qué hacemos con esta información? He sido llamado a llevar este mensaje al mundo. Creo firmemente que Dios me habló el 17, en la luna nueva, y lo confirmó en la granja de William Miller desde llevar este mensaje al mundo. Sabía, y solo les comparto un poco de lo que pienso sobre este tema, que para que se construyera un movimiento debía plasmarse precepto tras precepto, línea tras línea. Debía escribir sistemáticamente para explicar lo que este movimiento iba a hacer. Simplemente creer en el Hijo unigénito de Dios y salir a organizar a un grupo de personas no es suficiente sin plasmar sistemáticamente el mensaje adventista completo, basado en 1844 y 1888. Si no puedes hacer eso sistemáticamente dentro del marco del Hijo unigénito, no hay un movimiento. Es necesario tener un mensaje evangelio completo, basado en el mensaje del tercer ángel y completo. Debe ser sistemático, debe estar bien estructurado. Por eso cuando alguien vino a mí después de leer el libro El regreso de Elías, y lo presenté a la iglesia donde descubrieron que yo creía en esto, me preguntó en 2018, ¿me bautizarás? Le dije, acabo de confesar que he sido idólatra durante los 40 años de mi vida. ¿Y quieres que yo te bautice? No sé nada. Tengo que regresar y reconstruir el mensaje adventista desde cero. Tengo que desmontar cada ladrillo. Tengo que desmontar ese motor y volver a armarlo. Tengo que creer que Dios en su misericordia llamaría a un idólatra como yo a bautizar en el nombre de su Hijo. No doy esa suposición sin más. No me corresponde decirlo. Puede que Dios nunca más me permita bautizar a nadie y no lo culparía de eso. Porque bauticé a mucha gente con una comprensión errónea de Dios. ¿Eso es un problema? Ese es un gran problema. No es nada que Dios pueda arreglar. Fuiste en tu ignorancia, ¿qué? Gracias. Él le guiña un ojo. Me hace un guiño ante mi ignorancia. Pero, ¿lo entiendes? Uno no decide simplemente qué va a bautizar, gente. Es algo muy importante cuando alguien se pone de pie y dice que cree que Dios lo ha llamado a bautizar. No se hace a la ligera. Es algo muy importante asumirlo. Debes asegurarte de ser un apóstol, un maestro, un pastor. Mi viaje sirve de testimonio para cualquiera que crea que puede inmediatamente liderar y bautizar. No impongas las manos a nadie de repente. Eso dice Pablo. Eso no aceptes como anciano a ningún novato, a alguien que no entienda lo que implica liderazgo. ¿Cuántos en el pueblo de Dios han tenido que liderar grandes grupos de personas, lidiar con sus tonterías, ser pacientes, tratar con ellos en una sala de juntas? ¿Cuántas personas han tenido esa experiencia en el movimiento? Algunos, pero no muchos han tenido esa experiencia. No significa que sea la única manera de vivirla, pero ayuda. Ayuda cuando has tenido que lidiar con personas desagradables y tratarlas con gracia, sin intentar aplastarla, sino para ser redentor. De joven era mucho más impaciente con la gente que después de tener hijos. Para la adolescencia y tener que lidiar con la gente, tuve que aprender a esperar
y a orar. Hay que aprender estas cosas a través de las dificultades de la vida. Cuando tus propios hijos te confrontan y te desafían, ¿cómo lidias con eso sin represalias, sin querer aplastarlos, ponerlo en su lugar y decirles, ¿cómo te atreves a ser tan ingrato conmigo? Dales una paliza iracunda, ya tienen 17. Ya no podemos hacer eso porque no adoramos a un Dios de fuerza. Así que lo único que digo es que en este movimiento, donde la mayoría de quienes han tenido la experiencia de liderar grupos de personas, la mayoría no nos acompaña. Pero eso no cambia la realidad de cómo nos organizamos. ¿Cómo lo hacemos? De esto es lo que le hablaba esta mañana a Jim. Jim me dijo, tienes que hablar de esto esta mañana. Con respecto a mi hermano mayor, dije, bueno, de esto es lo que vamos a hablar. Me di cuenta mientras miraba esto. Primero, debemos presentar sistemáticamente el mensaje del tercer ángel en esta comprensión fundamental, con la luz adicional que se nos ha dado. Presentar estos temas sistemáticamente requiere tiempo. Como pastor, mi principal objetivo no era bautizar. Mi principal objetivo era guiar a las personas para que pudieran traerlas y preparar para el bautismo. Por eso tenemos tantos bautismos, porque he guiado a personas. En lugar de ir de un lado a otro organizando todos los bautismos y haciendo todos los estudios yo mismo. Eso no es trabajar con inteligencia, eso es trabajar duro y no tenía suficiente salud para hacerlo. Así que tuve que trabajar con inteligencia. Así que guié a las personas. Sistemáticamente. Y luego mentorear a las personas, incorporándolas al ministerio y preparándolas para él. En eso he estado trabajando y por supuesto en crear un entorno seguro, un lugar seguro donde la gente pueda venir. Aquí es donde radica todo ese componente de bendición, invitar a la gente a orar por él. Esto es trabajo pastoral. Dice que un anciano debe visitar a los huérfanos y a las viudas para guardarse sin mancha del mundo. Esta es la labor de un anciano, esta es la labor de un maestro, esto es lo que la Biblia me dice, esta es la labor en la que buscamos participar. Dios en su gracia me ha permitido formar parte de un grupo de ancianos. Mucha gente piensa que por Google o YouTube estoy solo. No es así. Trabajo con otros 5 hombres. 5 hombres que han sido ancianos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que tienen experiencia de liderazgo de grupos de personas. Son las personas que necesito para que me ayuden porque tienen esa experiencia y varios de ellos también han tenido hijos, lo han criado. No todos. Todos esos ancianos son mayores que yo. Soy el anciano más joven del grupo y eso me alegra. La plataforma. El reino de Dios no viene con la observación externa, porque el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es propiedad. El reino de Dios es la verdad. Este es el reino de Dios. ¿Por qué me alegra tener un grupo de hombres con quienes trabajo, que son mis compañeros ancianos y soy el más joven de ellos? Porque no me dicen que me acepten, que me ataquen, porque soy el mayor y el más fuerte. Estos hombres son mayores que yo. Los consulto y hablo con ellos. Cuando estudio la palabra de Dios y me ocurren ideas y las presento primero. Si no les gusta, me lo dicen con amabilidad. La otra razón por la que creo que he sido llamado
es porque cada uno de esos hombres que han sido líderes de la iglesia adventista del séptimo día durante décadas, cada uno de ellos me han dicho, Dios te ha llamado y estamos aquí para apoyarte. Alabado sea el Señor. Saben, con los tiempos señalados, ahora que tenemos esa bendición, tenemos estos amplios espacios de tiempo donde nos reunimos con el Espíritu en mayor medida para realizar estos estudios. Creo que esto realmente ha fortalecido a estos pequeños grupos dispersos. Ahí es exactamente a donde me dirigía. Ese era el siguiente punto. Me di cuenta que a través de los festivales de que se nos ofrece una forma espiritual de organización. Así es en todo el mundo. Donde Dios determina cuándo sus hijos se reúnen, cuándo se reúnen y cómo son bendecidos. Es una organización espiritual. Los estatutos y los juicios son una forma espiritual de organización. Al estudiar esta cuestión, me di cuenta de que esta es nuestra oportunidad de organizarnos. Así es. En torno a las fiestas, nos reuniremos el sábado, la luna nueva y los días festivos 3 veces al año. Así nos reunimos y nos reuniremos. Así nos organizaremos. Así nos reuniremos. Así nos reuniremos. Nadie decide por sí mismo. Dios ya nos ha dicho cómo se organizará y se reunirá su pueblo. Eso fue lo que el Señor me inculcó. Los festivales te ayudarán, Adrián, a desarrollar una organización espiritual. No tendrás que decidir cuándo reunirte. Yo ya lo he decidido. Solo tienes que asistir. Y tendré preparado una gran y enorme bendición. Gracias. Y está anclado en el clamor de medianoche del adventismo en 1844, porque el calendario que se le dio a nuestros pioneros, a Samuel Snook, para llevar ese calendario judío que nos vincula el 22 de octubre de 1844, el movimiento del séptimo mes, nos ancla en nuestra historia y nos proporciona organización para que la dirección que necesitamos seguir. Solo los estoy explicando algunas de las reflexiones que he tenido sobre este punto. Se basan en la plataforma. Ya estamos listos. En 1980 entramos en una apostasía total durante casi 40 años. ¿Qué pasará en el 2020? En cuanto al futuro, quería explicarles algunas cosas. Al menos en la situación actual, y solo puedo darle fe de ello desde donde estaba en 2006, cuando me pidieron que llevara este mensaje al mundo, hasta la situación actual. Estábamos ministrando en varios países, traduciendo a muchos idiomas y visitando muchos países, incluyendo Myanmar, Birmania, Tailandia. Todos estos países. Lo único que quiero decir con esto es que la gente simplemente piensa, bueno, es que como mi hijo se dio cuenta de repente cuando me dijo, ahora que estás solo, me pregunta, ¿cómo llevas todo esto? Y como dicen mis enemigos, cuidado con Adrián, tiene mucho dinero, imprimiendo cosas por todo el mundo, está por todas partes, tiene mucho dinero, es muy peligroso. Esa es cosa del doctor Google de nuevo. Claro que tengo mucho dinero porque mi padre es dueño del ganado en 1000 colinas. No necesita estar en mi cuenta bancaria, solo necesito lo suficiente para hacer lo que tengo que hacer y eso es lo que tengo que hacer. Y funciona. Pero cuando necesito dinero, Dios me lo da. Cuando necesito hacer algo, Él me lo da. No lo necesito hasta que llegue el momento, hasta que lo necesito. En cuanto al desarrollo de este mensaje, hemos estado sentando las bases doctrinales para este entendimiento. Hemos llegado a la culminación. Estoy a punto de escribir el libro sobre la expiación. Esta es la piedra angular del mensaje, la expiación dentro del mensaje del tercer ángel, el carácter de Dios. Esta es la piedra angular de hacia dónde queremos llegar con este mensaje y todo lo demás que hemos expuesto en la vida, un asunto vital. En otros libros como El Pentágono de las Mentiras,
Hemos intentado explicar paso a paso para que todos teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Estos son los puntos que tenemos que anclar en esta parte del mensaje del tercer ángel. El paso a la ciudad celestial, el sello de Dios, el nombre del Padre. En todo esto nos estamos enfocando actualmente. El énfasis dentro de la familia. Este es el punto que quiero destacar, porque somos un sistema familiar, una organización familiar. El punto que queremos destacar aquí es que los hijos dentro de la familia son miembros de la familia. Todos somos miembros de la familia, pero ningún miembro de la familia domina ni controla a otros individuos dentro de ella. Un padre no domina, un verdadero padre no dominará ni forzará a sus hijos, los animará, los apoyará, los ayudará, pero no los controlará, no los dominará. Este es el sistema que queremos operar y por eso opero bajo este principio. 2 P's, personas y publicaciones. Hay una tercera P que la mayoría de la gente elige. Primero, la propiedad. La organización en la que trabajo y desarrollo no tiene nada que ver con la propiedad. Se trata de relaciones, se trata de publicaciones, se trata de personas. Porque cuando la gente se une con propiedad es necesario tener una junta directiva. Cuando tienes una junta directiva, tienes discusiones. Cuando tienes discusiones, no llegas a ninguna parte. Hay infiltrados y personas que toman el control e intentan controlar y dominar tu organización. Ahora bien, no estoy en contra de la propiedad. Si la gente es guiada por Dios, no hay problema. Ahora mismo estamos en el sector inmobiliario. Es genial. Pero en cuanto a lo que hacemos, no queremos ser dueños de propiedades. No queremos controlarlas. No queremos formar parte de junta directiva que operen con ellas. Pero si hay propiedades y quieren apoyar el trabajo que hacemos, genial. Pero no queremos formar parte de ninguna junta directiva. Solo soy un hijo de Dios con un mensaje. E invertiremos dinero en publicaciones y personas. Con los materiales que tenemos, cualquiera puede imprimirlos. Cualquiera puede compartirlos. No hay restricciones de uso para estas publicaciones. Tradúzcanlas. El mensaje es de todos. No será controlado. La única razón por la que pusimos derechos de autor en el libro es para evitar que la gente lo venda a precios irrisorios y que modifique el contenido sin el conocimiento del autor. Mientras era miembro de la iglesia, estaba dispuesto a someterme a la restricción en que me impusieron. Pero después de que se me excomulgaron, esa restricción dejó de aplicarse. Les dije, si me hacen esto, me liberan de mis obligaciones con ustedes. Les pregunté, ¿seguro que quieren hacerlo? Una vez que hicieron eso, pude levantar las restricciones de los 28 fundamentos. Queremos invertir en personas y publicaciones y que compartan este mensaje en muchos lugares. No queremos que muchas juntas directivas tengan que decidir. Queremos que las personas sean guiadas por su Padre Celestial, que lleven libros, materiales y prediquen. Apoyaremos, guiaremos y ayudaremos a quien desea hacerlo. Haremos todo lo posible por apoyarlas. Pero en definitiva, cada persona es guiada directamente por Dios y no debe ser controlado por la conciencia de otra. Puedes preguntarle a alguien, ¿qué opinas de esto? ¿O crees que es una buena idea? Pero en definitiva, nadie controla a otro. Por eso, en este movimiento nunca habrá un credo que deba someterse a la lista que otro hombre haya desarrollado. Una familia no funciona así. Todos hemos vivido en familias donde los hijos hacen cosas diferentes a las de su padre y aún así los amas y siguen siendo parte de la familia. No dices, si no sigues esta lista ya no eres parte de nuestra familia. Eso es satánico. Ese no es el camino de Dios. No es como deberíamos hacer las cosas. Es la visión de Dios que Satanás quería poner en la mente de los ángeles, que Dios es así. Sí, Dios es así, Dios es arbitrario, Dios tiene una lista, Dios hace todas estas cosas y Satanás simplemente se revela.
Acabo de explicarles brevemente por qué creo que Dios me ha llamado y por qué me ha dado este puesto. Cada persona, por supuesto, puede decidir. Puedo decirle lo que pienso, pero al final cada uno decide si es apóstol o anciano. Cada uno toma sus propias decisiones y es la libertad de este sistema. Mi consejo para quienes quieren participar en este mensaje es que no se dejen estancar. Si Dios les ha dado unos cuantos millones de dólares, bien, compren una propiedad, inviértanla en la obra, úsenla para difundir el mensaje, pero no se unan a un grupo de personas para invertir en propiedades y legalmente formar una corporación. No lo hagan. Ese es mi consejo. Si quieren hacerlo, está bien, pero solo digo que es mi consejo. Solo crea enemigos entre quienes eran antes amigos. Eso es todo. Si Dios los guió a una situación en la que pueden hacer eso sin estar legalmente unidos, usen la propiedad para los propósitos de Dios. Es lo que queremos hacer. Está bien, pero como les he dicho a otros, no quiero formar parte de ninguna junta directiva. No quiero tener vínculo político. Solo quiero predicar lo que Dios me ha encomendado a predicar y a poder guiar a la gente en este mensaje. Así que, y eso nos enseñará a hacer lo mismo. Amén. Gracias por su paciencia durante esta presentación. Oramos para que Dios nos bendiga al seguir adelante. Creo que el próximo año ocurrirá grandes cosas. Se cumplen 40 años desde que la iglesia abandonó formalmente a nuestro Padre y siguió a otro hombre. 40 años es una fecha significativa y veremos grandes cosas sucediendo el próximo año como resultado de ello. Solo quiero estar listo, sin juicios ni condenas de mi iglesia, a la que amo. Es mi madre. Siempre buscaré ser fiel y honrarlo, pero no puedo seguirlo con su esposo ahora. Oremos. Padre, te agradezco por la oportunidad de compartir. Te agradezco por mis hermanos y hermanas aquí presentes y por quienes nos escuchan en línea. He compartido un poco de mi experiencia y cómo creo que nos ha llamado a mí y a mis hermanos y a cada uno de nosotros aquí. Cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, como parte de esa mujer que adora al Padre y a través de su Hijo. Padre, te agradezco que podamos pedir cualquier cosa en el nombre de tu Hijo. Y te pido por Kevin, tu querido hijo, Señor, quien se encuentra en coma inducido. Parece una situación realmente trágica. Por favor, cuida de su situación. Pon tus manos sanadoras sobre él. Y también oro por el esposo de Patty, quien tiene un problema médico. También oro por el padre. Queremos agradecer por nuestro querido hermano Gary, quien nos ha bendecido a todos aquí. Ha sido una gran bendición en nuestras vidas y ahora está sufriendo mucho. Extrañamos mucho a nuestra hermana Caroline. Ha sido una gran bendición y ahora se ha ido. Ha descansado. Creemos que descansa en ti y que la veremos en la resurrección. Sabemos que eres siempre misericordioso y bondadoso, y nada de tu parte impide volver a ver a nuestra hermana. Por eso oro por Gary esta tarde y especialmente por sus hijos, Eric y Trudy. Señor, que estés con ellos y con el resto de la familia que los ha amado. Que al recordar su vida lo honraremos, apoyaremos a Gary y le reafirmaremos nuestro amor como hermano, para que seamos un estímulo y un apoyo para él. Y que lo bendigas en los días venideros según cómo desees guiarlo, traer sanación a su vida y ayudarlo a superar los desafíos que está enfrentando. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.